Ok, muy bien día a todos. Vamos a continuar con nuestra sesión de introducción a la creación de juegos de video con Monogame. Eh, en la sesión pasada, pues lo que habíamos hecho era simplemente desplegar pues, dos elementos o dos sprites. Habíamos dicho que en un juego de video todo aquello que sea gráfico lo vamos a denominar un sprite. Y simplemente pues teníamos a dos sprites, uno que era una naranja, otro que era una bazooka, los dibujamos. Para eso entonces dijimos que para representar en memoria ese recurso, que los recursos son externos, las imágenes las debió haber creado un artista, ¿cierto? En Photoshop, en lo que sea, lo cargábamos a través del Content Pipeline, los cargábamos y lo que hacía este Content Pipeline era coger esa imagen PNG que está comprimida, puede estar comprimida o en PNG, o puede estar comprimida en BMP, o puede estar comprimida en JPG, pero que en 60 veces por segundo, que es como se invocan los métodos aquí en un juego, en el game loop, pues era maluquísimo estar destapando esas imágenes, comprimiendo y descomprimiendo. Entonces él se crea su propio formato en XNB y para eso necesitamos este content pipeline y hacerle un build. Luego, para hacer la representación, lo que utilizamos era una textura 2D, cuando son imágenes 2D, implicará que si es un modelo, lo que yo quiero representar es una textura 3D. No, ¿cierto? Para eso existe otra clase de modelo, que ya luego pues trabajaremos con esos modelos aquí en los juegos. Ya seguramente a esos modelos sí le podemos aplicar las texturas, que es diferente. Dijimos que la textura 2D hacía la representación en memoria para yo trabajar con ese recurso externo, pero que para poderle dar una ubicación que ya habíamos usado utilizando la fuente, el vector 2, que nos va a manejar lo que es la posición X y Y, vamos a necesitar para manejar la posición, en este caso, a un rectángulo. Es diferente a cualquier otro rectángulo que hayan usado en otro tipo de paradigmas. Noten que es un rectángulo que viene de una estructura de Microsoft.xna.framework. Ese rectángulo nos va a manejar tanto la posición, es el vector 2, como también nos va a manejar el ancho y el alto que yo le quiera dar una imagen. Y simplemente lo inicializamos, donde nos dijeron que lo inicializáramos, cargamos ese contenido externo en el load content, en el update. Lo que hicimos fue entonces hacer actualizaciones desde el punto de vista de que estábamos moviendo la naranja que está subiendo, y al decir que la naranja sube, lo que teníamos que hacer era modificar a la posición Y del rectángulo. Y utilizamos un método, ¿cierto? Un método nuevo que se llama intersect del rectángulo para identificar si dos sprites se encontraron. Es un poco lo que habíamos hecho. Ahora vamos a aplicarle programación, digamos, orientada a objetos a esta funcionalidad. Entonces noten que creé textura, creé rectángulo, lo inicialicé el rectángulo, cargué la textura, perdón, cargué el recurso a la textura, luego la dibujé. Y si yo tuviera un montón de sprites, a todos habría que hacerle lo mismo. Eso nos puede llevar a pensar de que podemos modelar una clase que se llame sprite. Pero para eso, pues tendríamos que revisar un poco o recordar qué es una clase en sí. Les decía al inicio que C#, en este caso, que es el lenguaje que estamos usando, tanto para Monogame como para Xamarin, es un lenguaje que es totalmente orientado a objetos. Y cuando hablamos de orientación a objetos, pues no estamos hablando más sino de un paradigma de programación. Cuando hablamos de paradigma de programación, es la forma en cómo podemos darle esas órdenes a un computador. Pues básicamente estamos hablando de lenguajes de programación. Un lenguaje es una forma entonces de comunicarnos. En este caso, vamos a comunicar con una máquina. Muchos de ustedes seguramente vendrán desestructurados, algunos nos han dicho que solamente manejaban C, otros de pronto vienen de otros lenguajes que pueden ser inclusive el mismo C# o Java, y puede que aunque estos lenguajes sean orientados a objetos, no significa que usted ya sabe programar orientado a objetos.
De hecho, encontrar personas que realmente programen orientado a objetos pareciera hoy ser cada vez más difícil. Pareciera que la mayoría de desarrolladores utilizan un lenguaje pensado así o no. Pues si miramos la mayoría de los computadores a los que estamos conectados, pues casi todos son como de la misma marca, inclusive el mismo modelo. Cuando vamos a imaginarnos cómo fue que crearon esos computadores, pues podríamos llegar a conclusiones como la de que hubo un diseñador, ¿cierto? Un ingeniero, no sé si un ingeniero de diseño, por lo menos un ingeniero electrónico, diseñó por lo menos la estructura, si esto iba a ser un all-in-one, entonces dónde iba a ir la board, dónde iba a poner el sistema de refrigeración, dónde iba a poner las tarjetas de expansión, dónde iba a poner la parte de video, ¿cierto? Él comienza a definir todo eso. Obviamente también hay un man de ingeniero de diseño que dice, no, esto debe ser así, con una curvita así. Pero hay una gente que hace un diseño, es el punto al que voy. Después de ese diseño, seguramente pasamos a un proceso totalmente automatizado con robots inclusive, donde comienzan a conectar esas tarjetas madres, donde seguramente ya habrán impresoras 3D que imprimirán los cocos y bueno. Pero todo se basó a partir de un diseño y fueron creando todos los computadores que ustedes tienen ahí, que son igualitos gráficamente. Pero este es el computador en el que está Valeria, este otro es el computador en el que está Cristian, cada uno tiene un serial diferente. Todos son diferentes, pero todos nacieron a partir de un diseño. Llamemos ese diseño una plantilla. O, si fueran creyentes como yo, pues imaginarán seguramente a Dios, hey, vamos a crear el hombre a nuestra imagen y semejanza, listo. Entonces crea un molde y en ese molde dice, bueno, el humano, entonces el humano va a ser así, ¿tá? Va a tener 2 manos, 2 pies, posición erecta, entonces puede mirar hacia el cielo directamente, sin ningún problema. Eso se supone que es la posición erecta. Eh, eh, Comienza así, no tiene 2 ojos, tiene tal otro, y ya crea un molde. Y a partir de ese molde, pues vamos a decir, bueno, este es el molde humano, y luego dice, pues nada, que sea Edwin un nuevo humano. Pero entonces es un humano, pues con esas características, como acabamos de decir, que es un humano, pero podemos personalizarlo, porque no todos los humanos son iguales. Entonces llega y dice que Edwin punto color de piel, entonces lo pone ahí morenito. Edwin punto estatura, tal cosa, y le pone tal. Con textura, tal, va a ser tal. Color de ojos, ya va a asignar tal otro. Tipo de cabello, tal. Se comienza a personalizarlo, pero hay un objeto. Luego dice, sea Jorge un nuevo humano, ¿cierto? Entonces con textura, tal. Color de ojos, tal. Tipo de cejas, tal. ¿Cierto? Y eso tiene un montón de parametrizaciones impresionantes, tan, comienza y sale. Entonces, pero pues él no cogió como a cada uno, sino que creó una sola vez un molde y a partir de ese molde pues fueron saliendo más humanos, por decirlo así. De la programación orientada a objetos nos permite a eso. No voy a hablar mucho pues de la programación orientada a objetos, simplemente es decir que lo que vamos a poder modelar, lo que nos permite la programación orientada a objetos es modelar nuestro entorno como si fuera eso, una plantilla, y que a partir de esa plantilla pues van saliendo nuevas instancias de esos objetos, son como el lenguaje. ¿Qué puedo modelar? Entidades físicas, como dice ahí el slide, vehículo, una casa, un producto, un proceso químico, una transacción bancaria, cosas como seguramente algunos de ustedes ya saben de estructura de datos, como una lista ligada, ¿cierto? Un árbol, un grafo. Y para temas de lo que estamos haciendo ahora, pues si nos dijeron que un spray alto lo que se dibuja en pantalla, que yo puedo modelarlo también, pues eso es lo que vamos a hacer. Para ir concluyendo, pues vamos a
resaltar que un objeto, siempre cuando lo tengamos en mente, un objeto debe tener estos tres elementos: un estado, un comportamiento y una identidad. El estado, vamos a decir, vamos a verlo con un ejemplito. Vamos por aquí yo quiero modelar un curso. Entonces, un estado, vamos a decir que son los atributos, lo que describe a una clase o a ese objeto más bien por el momento. Entonces, ¿qué describir a un curso? Pues todo curso tiene un nombre, pues va a tener una ubicación, que es en el ambiente 8 tal, que es en el ambiente 8 Pascual. ¿Qué días se ofrece, no? Que eso es solo los sábados o que eso es de lunes a viernes. ¿Cuál es el horario de inicio? ¿Cuál es el horario de término? Puede que tenga un código, ¿cierto? ¿El código qué sería? Es lo que llamamos la identidad. Porque pueden haber varios cursos de juegos de video, por ejemplo, pero uno es los sábados y el otro es en semana. En el software, pues lo que vamos a identificar cada uno de ellos es con un código diferente. Entonces, ese código está relacionado en esos tres elementos que debe tener. Y diseñó la plantilla de un Chevrolet Spark, y a partir de eso unos robots tan comenzaron a crear los Chevrolet Spark, pero son todos rojos, son el mismo, ¿no? Pues este es el de Valeria, y este es ¿el de quién? El de Jader, tal. Entonces, o este es el de Andrea, todos son rojos, pero no son el mismo. ¿Cómo los diferenciamos? Pues tienen un ID. En este caso que le pusieron fue el chasis, por ejemplo. El chasis lo va a identificar como único. De pronto aquí ya de un elemento más social, pues tiene una placa y también los va a identificar como diferentes. Entonces siempre en una clase pues vamos a tener esos elementos, que es el de la identidad, el estado, y también está el comportamiento, que es lo que el objeto puede hacer, pero siempre pensando en lo más relacionado que puede hacer ese objeto. No nos vamos a meter en métodos o subrutinas porque queremos ponerlas, no, lo que esté relacionado. Vamos a suponer que un curso lo que puede hacer es agregar un alumno, borrar un alumno del curso, ¿cierto? Son como las cosas que yo puedo hacer para un curso, entregar un listado, entre otros. De un estudiante, lo mismo, matricular, cancelar. Una transacción bancaria, bueno, ¿qué será? Vamos a hacer una transacción bancaria. Consultar saldo, hacer transferencia, entre otros. Acciones que yo pueda entonces ahí realizar. Muy bien. Otro de los elementos, antes de pasar ya al código, que hemos de recordar de la programación orientada a objetos, pues son estos pilares. Lo que es la abstracción, la relación, la herencia y el encapsulamiento. Obviamente, pues lo voy a hacer de una manera muy resumida. Para eso ya hay muchos textos en línea, muchos libros, muchos videos que podrían, digamos, de manera más detenida hacer estas explicaciones. Mi objetivo es simplemente hacer un recorderis. La abstracción. Dícese el principio del pilar de la programación orientada a objetos. Y yo generalmente lo resalto más en este primer punto que dice ignorancia selectiva. Pues obviamente todos sabemos que es abstraer. Algo de que lo vemos, lo analizamos, pues voy a tratar de abstraer esa información, pues voy a tratar de generar cuáles son los patrones, cuáles son los atributos, los comportamientos, ¿cierto? Cuando vamos a hablar de programación de objetos, bueno, cuáles son los atributos que escriben esa clase, cuáles son los métodos que puede ejecutar esa clase.
¿Y qué es lo que lo hará idéntica? Por más de que hayan varias parecidas, pero esta es única, no se vuelve a repetir. Esto se hace parte de como ese proceso de abstracción, pero también lo que dice aquí la ignorancia selectiva. Debemos de enfocarnos en lo importante. ¿Qué es lo que yo realmente quiero modelar? ¿Qué es lo que realmente yo quiero? Porque yo podría decir muchas cosas de un estudiante, pero ¿qué es lo más relativo en un curso en esta institución específica con sus temas muy específicos? ¿Qué es lo que realmente necesitamos de un estudiante? No solamente el nombre, el apellido, un número de teléfono, de pronto el género, una dirección, ¿y a qué programa está? Otra institución dice, no, pues ¿cómo? Yo quiero saber más. ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su papá? ¿Quién está el otro? Ya, eso es otro asunto, ¿cierto? Cada uno lo hará, por eso hay tanto software que podría ser similar, pero cada uno es modelado de manera diferente según las necesidades de ese software. Bueno, el software no es el cliente que necesitaba pues ese software. Pero siempre nos debemos enfocar como en lo que quiero modelar allí. Encapsulamiento. Otro muy importante, a veces uno ve que la mayoría pues de developers pues, lo que hacen es crear pues, su propiedad, muy bien. Sí, el encapsulamiento en código lo creamos a través de propiedades, ¿cierto? De properties. Entonces, de hecho, yo voy a usar unas properties que uno dice, bueno, pero eso que está encapsulando. Pero de hecho, pues esto de dónde viene, ¿qué es la idea de encapsular? La idea es esconder o hacerle las cosas como más sencillas a quien va a consumir la clase, ¿cierto? No necesariamente esas personas que van a consumir mi clase tienen que saber todo lo que yo tengo que ejecutar. Yo necesito dibujar un sprite, pero el otro tiene que saber que es un sprite batch, que tiene que prenderse la máquina, que tiene que apagar, él lo tendrá que saber. Simplemente, hey, ve, sprite, dibujate. Es más, el propio monogame para nosotros en ese draw, quién sabe qué montón de cosas estará haciendo. Pues yo lo tengo que saber, pues no. Pues eso desde el punto de vista de los métodos. Pero cuando hablamos de las propiedades, por ejemplo, yo le asigné una propiedad a un rectángulo, o más bien una propiedad, digamos, al sprite, que yo le puedo decir, y sprite.color sea azul, o sea violeta, qué sé yo. Pues seguramente para eso atrás sabemos que hay una teoría del color, que entonces hay tres canales, el RGB y la combinación de cada canal. Entonces yo tengo que decir, este canal con este otro canal me da violeta y todo eso, tendría que hacer todo eso. Pero yo se lo puedo ocultar esa complejidad a quien está poniendo. No, llena que es púrpura o violeta, lo que sea, que yo me encargo de hacer el resto. Eso es esconder esa complejidad. Imaginémonos digamos, este ejemplo puede ser más claro. Imagínense que ustedes para poder manejar un vehículo tuviesen que saber de los sistemas de combustión, del sistema de frenos, de embrague. Es muy complicado y que cada carro funcione diferente, ¿no? Que es que este es Sky Active, no, que este es un EcoBoost y que funciona con turbo cargado y que yo no sé qué. Entonces imagine que usted va a pasarse de un carro a otro para manejarlo, pues tuviera que saber cómo funciona, ¿no? Que esto es con tambor, que esto es con ABS, que esto yo no tengo ni qué. Es más maluco, ¿cierto? ¿Qué se hace? Se esconde toda esa complejidad y se la entregan a usted a través de unos pedales, una caja de cambios. Eso es estándar. Bueno, es casi estándar. Pero está ahí. Simplemente váyase de un campo para otro. Aplique esas interfaces que lo están usando y él por dentro sabrá hacer la combustión, sabrá cuando presione el freno qué tiene que hacer, si es ABS o si no es ABS, qué tiene que hacer. Pero ahí se está escondiendo esa complejidad. Eso es encapsular. Eso se refiere al encapsulamiento. Muchas cosas, pues usted asignar un valor, pero por dentro usted tiene que hacer unos cálculos. Usted solamente pide al usuario ese valor y usted haga los cálculos allá por dentro y ya, chao, se fue. Eso es lo que un poco va a hacer relación encapsulamiento. Para hacer
punto de control, inclusive validación, puede estar ahí escondida toda esa validación. Y como su nombre lo dice, pues va a tener una mejor respuesta ante los cambios, porque uy no, que es que ahora ya Ford implementó una nueva tecnología y es que el carro se apaga automáticamente, es una nueva que vi para la Ford Escape que viene en el 2017. Yo estoy en un semáforo y estoy presionando el freno y el carro se va a apagar solo. Quito el freno, quito mis pies de los frenos y ya volví se prende. Supuestamente pues para disminuir la emisión, para gastar menos combustible, entre otros. Pero entonces a mí me va a tocar aprender a manejar ese nuevo carro. No, no, tranquilo, eso lo hacemos nosotros. Todos con calma, keep calm. Nosotros lo manejamos aquí internamente. Usted simplemente siga presionando el freno como siempre lo está haciendo. Es un cambio en la tecnología, es un cambio, pero para ustedes es transparente. Las relaciones, pues está la asociación y la agregación. Vamos a ver eso más con un ejemplo. Por ejemplo, entre un vehículo y una persona. Estamos hablando con muchos vehículos. Pues yo no soy ningún ingeniero mecánico ni nada de eso por el estilo. Es como las ideas que se me vienen aquí a la cabeza y lo que está pues en la diapositiva. Una persona es dueña de un vehículo, ¿cierto? Y un vehículo le pertenece a una persona, hay una relación ahí, ¿cierto? En este caso una relación de pertenencia, esta es la asociación que se está haciendo entre ambas clases, entre ambos sujetos, es que el uno pertenece al otro. Y hay otra que se llama la de agregación, como por ejemplo si yo modelara las puertas también como una clase, y cada puerta pues tuviera pues como esos elementos. Aquí es de agregación porque cuando se mueve el vehículo, se tiene que mover la puerta, ¿cierto? Pues, arrancó el vehículo, pues se tiene que mover, se tiene que desplazar la puerta. Generalmente si el vehículo es de color rojo, pues yo espero que la puerta también sea de color rojo. O no falta pues que lo ponga pues de otro color, pero no es lo normal, ¿cierto? Entonces eso es un poco lo que hablan las relaciones de agregación y de asociación. Y hay otra que es una relación que se conoce como la herencia, que es decir, es un. Por ejemplo, el automóvil es un transporte y el avión también es un transporte. Para en efectos de reutilizar código, yo podría modelar ciertas cosas aquí en transporte, luego crear automóvil y yo ya no tengo que volver a modificar o a codificar lo que está allá arriba. Y avión tendría que hacer lo mismo, ¿cierto? También tiene pasajeros. Avanza y se detiene, aunque si avanza y se detiene de manera diferente, pero yo lo podría entonces modelar de esa manera. Muy bien. Entonces la herencia es algo como tan similar como usted, que tiene, es un humano igual, pero algunos le dirán, ve tan parecido al papá. Pero mirad con los ojos de la mamá, ¿cierto? Va teniendo elementos que pues se asemejan, ¿cierto? Quien es hijo se asemeja, digamos ahí, al padre. En este caso no es que se parezca en sí, sino que yo puedo reutilizar ese código que está ahí. Ahora vámonos de una vez al código. Entonces para ello, pues lo que voy a hacer es en esta misma clase que está acá, voy a empezar a reemplazar muchos de los códigos. De hecho, ya aquí hay una programación orientada a objetos. Noten que hay una clase llamada Gain1 que fue invocada dentro del program CS y noten que existe una variable que se llama Gain que es del tipo Gain1. Y al yo decir que es de ese tipo, pues nada, puedo usar todo lo que esté programado dentro de Gain1, yo lo puedo usar, lo puedo replicar. Es decir, si a mí me diera por crear aquí un nuevo, algo del tipo Gain1 llamado MyGain, igual a un nuevo Gain1, yo puedo acceder a los diferentes elementos que se encuentran ya programados ahí. Significa que puedo crear varias instancias que utilicen ese código que yo ya definía ya en esa plantilla. Eso es donde radica en sí el poder de la programación orientada a objetos. Les dije que no íbamos a tocar este program CS por ahora y así lo vamos a hacer. Entonces lo que voy a hacer es crearme aquí una plantilla. ¿Cómo se llaman esas plantillas aquí en código? Se llaman una clase. Voy a crear una nueva clase.
en el proyecto le di clic derecho, luego agregar o add, y luego le decimos entonces que va a crear una clase de tipo C#. Entonces lo va a llamar, la clase la va a llamar Sprite. Repito entonces, clic derecho en el proyecto, luego le digo adicionar, luego selecciono clase. Muy bien. Yo comienzo a definir qué es un sprite. Yo digo, bueno, un sprite es todo aquello que se dibuja en pantalla. En este caso me voy a enfocar no en las fuentes, pues ya hay una sprite font que hace eso. Me voy a enfocar es en el otro, en el de las texturas. Entonces comenzamos a hacer muchos análisis, ustedes son muy analistas, comienzan a decir, ¿cómo lo defino? Ah, no, ya sé. Todo sprite, pues o por lo menos va a ser entonces el alto. De hecho no me acuerdo. Bueno, otro elemento que puedan usar de afuera, de pronto de los de afuera les interese la posición, ¿cierto? La posición en la que encuentro, que la puedan modificar. Vamos a hacerlo así, me gusta esa. Vamos a decirle X. Y vamos a decirle también Y. No todo, ¿cierto? Lo que yo quiera definir de esta clase tiene que ser público, ¿cierto? Lo público es lo que los demás van a ver de mí. De hecho, voy a crearle otra por último que se llame, que sea el tipo booleano y la vamos a llamar isVisible, si es visible o no. Y voy a crear unos atributos privados, es decir, yo necesito igual crear ciertas variables o ciertos elementos que pues no van a ser entonces o no van a estar disponibles para la gente de afuera porque yo los voy a necesitar. En este caso yo sé que para poder programar, para poder modelar eso va a necesitar una textura 2D que la vamos a llamar textura. Aquí me va a decir que necesito que agreguemos un namespace. Ah, me equivoqué, puse textura en vez de textura. Digo sí, por favor invoque el using Microsoft XNA Frameworks Graphics. Ahí está, entonces creé mi textura y voy a necesitar un rectángulo también, rectángulo. Y vamos a invocar. Entonces el namespace, que es el Microsoft XNA Framework. Desde esto podrían ser como los atributos, ahí ya acaba de crear unos privados y otros que son públicos. Yo también voy a crear algo que se llama el constructor, ¿cierto? Voy a crear entonces las acciones. Entonces una de las primeras acciones va a ser el constructor. Entonces para eso voy a crear al sprite. Recuerden que el constructor debe llamarse igualito a la clase, ¿cierto? Mi clase se llama sprite. Entonces el constructor pues debe llamarse también sprite. Vamos a agregar aquí algo para lo que son los region. Este region vamos.
como para agrupar estos señores aquí. ¿Okay? Quedaron agrupados ahí con ese region. Voy a crear entonces un constructor, en este caso es sprite, y este constructor vamos a decirle que por favor, cuando cargue, pues necesitamos inicializar a ese rectángulo, y ese rectángulo entonces va a ser igual a un nuevo rectángulo, y vamos a dejarlo con estos valores por defecto. Entonces, como el primerito que tenemos acá. Yo voy a decirle a él, por ejemplo, como para ver un poco lo de encapsulamiento, lo de X y lo de Y. ¿Quién debería manejar X y Y y el ancho y el alto? Pues lo maneja nosotros que sabemos de juegos, que sabemos ya de monogame, pues sabemos que eso lo maneja el rectángulo. El man de afuera pues no sabe que es un rectángulo, simplemente le está pidiendo el X, el Y, el ancho y el alto. Significa que yo podría modificar esto y decirle a él aquí, por ejemplo, en el ancho, que en el ancho haga lo siguiente. De hecho voy a modificar este señor para más velocidad. Voy a crearlo mejor así. Entonces aquí en vez de retornar a width, por ejemplo, de hecho este mejor no, este no lo voy a necesitar. Aquí en vez de retornar, aquí a quién debería retornar, ¿cierto? Al rectángulo punto, ¿sí o qué? Porque eso es ya lo interno. Y cuando asignen, pues nada, se lo asigno es a él, ¿cierto? Al rectángulo width le asigno es. El de afuera no sabe eso, ¿cierto? Eso lo sé yo internamente, por ejemplo. Por dar, como les digo, un ejemplo. Y aquí le vamos a decir al rectángulo que sea igual a lo que me mande, ¿cierto? Que es el value. Entonces el value es lo que le asignen desde afuera, lo va a tomar en este parámetro y se lo va a asignar al rectángulo. Lo mismo habría que hacer con el X y con el Y. Entonces vámonos con lo mismo, ¿cierto? Retornamos a rectángulo, X, y aquí pues decimos a rectángulo X. Ahí está. Y lo mismo hacemos con este señor. Listo, veamos hasta ahora entonces qué es lo que está haciendo esto. Entonces, cuando yo venga aquí al gain 1, yo, en vez de crear todo esto que está acá, yo voy a borrar de hecho ya, voy a crear algo del tipo sprite, es decir, de la clase que yo acabo de crear. Se la llamó Pepito, entonces pone el tipo Pepito. Yo la llamé sprite. ¿Cómo la voy a llamar? Lo voy a llamar bazooka, por ejemplo. Y voy a crear otro sprite, ¿cierto? Otra clase sprite. Y la voy a llamar entonces naranja. Y ahora voy a crear otro sprite que se llame, en este caso lo vamos a llamar explosión.
Luego al inicializar, ¿cierto? Aquí ya el exposición visible ya no, ¿cierto? Ya tampoco lo necesito. Ahorita lo voy a borrar de una vez para que me acuerde de lo que tengo que modificar. Claro, aquí está entonces lo que hay que modificar. Yo lo que voy a hacer es crearme un nuevo bazooka, perdón. Vamos a decirle que es igual a un nuevo ¿qué? Nuevo sprite. Y noten lo que puedo hacer ahora. Yo lo voy a hacer por el momento solo con bazooka. Punto y me aparecen las opciones de lo que yo acabo de crear, el alto, el de si es visible, el nombre, el ancho, X, Y, todo eso. ¿Quién lo modelé fui yo. Seguramente hasta el momento pues lo que hemos hecho es coger los métodos y las propiedades de las clases que ya nos entregaba Monogame, pero ahora vamos a empezar a usar lo que nosotros creamos. Y note que me sale ahí también en el IntelliSense. Yo igual hubiera creado a naranja, nuevo sprite. Note que naranja también voy a poder acceder a esos mismos elementos. Lo codifiqué una vez, pero las demás instancias que yo cree voy a estar reutilizando ese código. Continuemos programando acá. ¿Qué pasa? Ahí estoy utilizando, cuando yo le digo un nuevo sprite, ¿a quién estoy invocando? Estoy invocando a este constructor, ¿cierto? Cuando le dije, hey, bazooka, sé un nuevo sprite, ¿sí o qué? Entonces él está invocando ¿a quién? A este constructor, está inicializando ese rectángulo. Yo puedo sobrecargar métodos, inclusive el constructor. Yo por ejemplo voy a crear otro constructor, o sea, llamar sprite. Si yo lo dejo así, esto me va a sacar un error y dice, hey, esto ya existe un man repetido acá arriba. ¿Usted qué onda? Ah, no, espere, que es que este es otro constructor, voy a poner otra firma diferente. Esa firma puede ser que me manden, por ejemplo, el nombre del sprite, que me manden si es visible, que me manden, por ejemplo, qué sé yo, que me manden, ¿qué más? Que manden a X, ¿cierto? Manden a X, mándeme el alto, mándeme el ancho. Este constructor ahora sí ya no me va a sacar error porque es diferente, ¿cierto? Una forma de yo instanciar o de inicializar todos los elementos. Entonces yo le digo a él, no, pues nada, a nombre, llévele lo que le mandaron en name, a isVisible, que es una propiedad aquí que tenemos interna, póngale lo que de afuera, perdón, no el isVisible. Y a rectángulo, inicialícelo, ¿cierto? Como un nuevo rectángulo, donde le vamos a mandar a qué? Lo que mandaron de afuera, al X, al Y, el ancho. Aquí lo escribí bien, ¿sí? Y el alto. Y listo, con eso ya inicialicé estos señores de aquí. El nombre, el alto y todo esto, ¿cierto? Entonces yo vengo aquí y yo podría o inicializar así, por ejemplo, con bazooka, y a bazooka decirle bazooka.name, que le va a poner el nombre pero del asset, ¿cierto? Para esto fue que yo la creé. El asset no me acuerdo cómo se llama. A 2, ¿cierto? Yo a este le puedo poner ahí, bazooka 2. Y a bazooka le digo que si es visible, le digo que true. A bazooka, la posición, ¿qué más tengo por aquí? El alto, ¿cierto? Sea unos, se me olvidó, unos 70. Bazooka, punto ancho, ay, perdón, si voy 50. O bazooka en la posición X, pues sea igual a 200. Y bazooka en la posición Y, pues sea igual a 10. Yo podría hacer esto.
Otra de las cosas que pude hacer, que lo voy a hacer con naranja, es yo puedo decir aquí a naranja sea igual a un nuevo sprite, utilizar pues esto que me permite fichar, y es decirle el nombre, es entonces orange, es visible, le vamos a poner que true, a otra propiedad que se llama el alto, le voy a poner de alto 50, de alto, y vamos a poner X, pues va a estar también en 200, y que Y va a estar en 300. Yo puedo hacer esto también, pero eso es algo que me lo permite C#, que va a ser visible. Entonces ustedes dirán, no, pero yo no necesitaba crear ese constructor para eso. Yo puedo hacer estas inicializaciones ahí en C#. C# es un lenguaje muy moderno, entonces me permite hacer eso. O decir explosión, ¿cierto? Que sea igual a un nuevo sprite. Y aquí noten que me aparece, hey, vea, está un constructor que no recibe ningún parámetro, o está el constructor que recibe todos los parámetros que usted quiera. Entonces, listo, a mí voy a mandar a, ¿cómo se llama? Explosión. Explosión, coma, entonces él ahí mismo me muestra lo que él está esperando. ¿Es visible? No, falso. ¿En qué posición de X? Pues por el momento déjelo en 0, 0. El ancho de la explosión, por el momento déjelo en 20 con 20, por ejemplo, por decir algo. Y aquí entonces acabamos de ver pues, diferentes formas de instanciar con el constructor solamente. El mismo constructor de acá, pero haciendo la inicialización y no haciendo aquí línea por línea, como instrucción por instrucción, sino enviarle todo en una sola instrucción. Eso se puede hacer acá, o utilizando el constructor que yo creé ahorita, donde esperaba otros parámetros, que era quién, que era este que está aquí, este constructor. Listo. Ahora, pues lo que debemos de crear es un mecanismo que esto permita cargar esos recursos externos, ¿se acuerdan? Entonces lo que vamos a decirle a él es lo siguiente. Voy a crear un método, ¿cierto? Un método que se llame cargar imagen. Entonces aquí le voy a poner public void, que significa que no retorna ningún valor, load image, le voy a poner otro nombre para que no se confunda con el load. Y voy a esperar algo que se llama un content manager, que se va a llamar content. Lo voy a poner más original, de content. Me está diciendo que hey, esto que necesitas un nombre de espacio auxiliar, entonces yo le digo que sí, necesito un nombre de espacio para poder trabajar con este content. Yo voy a hacer la validación de que si name es diferente, perdón, que si no es string más bien, vamos a utilizar este string.is null or empty, is null or empty, y le vamos a preguntar por name. Si no es, mejor, si no es nulo vacío, que haga, por favor, a la textura que tenemos aquí interna, que yo le llamé textura, de afuera nadie puede acceder a esta textura. Y es, pues nada, noten que le estoy mandando un content manager, porque yo tengo que decir a ver cuál es ese content pipeline que se está usando. Entonces aquí, pues lo que yo haría en esto es decirle a él, hey,
bazooka.loadimage, ahí está el método que acaba de crear, público. Y le mandamos a quién, a this.content. Hey, naranja, loadimage, y le mandamos también al contenedor. Y lo mismo con explosión. Lo que estoy haciendo es que el código pues sea un poco más legible. De pronto, no, pero esa inicialización ahí quedó. Usted puede usar esta, me gusta más la del constructor a mí, a otro le puede gustar más esta, o a otro le puede crear esta, pues ya, eso es definición de quien está haciendo el diseño. De hecho, usted puede tener no solamente un constructor, sino 1, 2, 3, 4. Uno que reciba solamente isVisible, otro que reciba isVisible name, otro que reciba tal, es más. Podríamos exigir que el sprite siempre cuando lo cree me tiene que mandar el nombre. Puedo exigirlo. ¿Cómo haría eso? Haría aquí, de hecho sería lo más sano, ¿no? Para que no les dé por cargar, por ejemplo cuando carguen la imagen y no le dicen nada el nombre, pues va a quedar como que no pasó nada, o maluco, ¿cierto? Yo a este sprite le puedo decir string name y que a ese name se lo asigno a entonces voy a obligar a que siempre me manden un name. Entonces noten que aquí ya me va a salir un error, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque él está diciendo, hey, no hay un constructor que reciba pues que reciba 0 parámetros, 0 argumentos como parámetro, necesito que mande un nombre. Entonces yo aquí lo que puedo hacer es garantizar que siempre me manden un nombre del asset de lo que yo voy a crear. Entonces aquí yo ya no necesitaría este name. ¿Sí o qué? Lo mismo aquí, yo ya no necesitaría cargar esto de esta manera. Lo haría así, ¿cierto? Y con eso garantizaría que siempre hay un name. Obviamente aquí pues ya hay otras técnicas que yo debería hacer, vengo, pero es que esto podría fallar, hermano, ¿sí o qué? Esto podría fallar si no se encuentra, ¿sí o no? Yo podría decirle a él que un surround with y haga un surround with con un try, ¿cierto? Con un try catch, que es un código que me va a permitir a mí, pues intente hacer esto, pero si hay un error, no me desbarate el juego, ¿cierto? Capturemos esa excepción, pongamos un mensajito abajo, o qué sé yo, o mandemos pues la excepción, pero una excepción pues personalizada. Pues aquí digamos que yo quiero mandar es una excepción personalizada, que lo personaliza Visual Studio. Pero es una buena técnica siempre porque puede que el nombre no se llame así, ¿cierto? Y no se encuentren los recursos o algo pueda suceder. ¿Qué más puede hacer un sprite? Pues también puede dibujarse o no. Entonces vamos a poner un void como mínimo, vamos a poner que esto lo haga. Vamos a poner myDraw para que sea diferente al del otro dibujar. ¿Y qué voy a necesitar? Voy a necesitar es al sprite batch. Me manden al sprite batch y lo voy a llamar sprite batch. Muy bien, entonces ¿qué habría que hacer aquí? Voy y pregunto, bueno, como esto, yo estoy creando una plantilla para X, para cualquier sprite. O sea, y no solamente para el de la bala, para el de la explosión, esto debería funcionar pues, para cualquier sprite. Entonces yo voy a preguntar primero, vea, si es visible, continuemos, porque si no, pues ¿para qué voy a seguir? Si es visible, y de hecho yo puedo preguntar, y la texture es diferente de nulo, porque quien quita que no hayan invocado el load content, no falta, ¿cierto? Entonces yo tengo que pensar en todo eso, yo tengo que pensar en los posibles bugs que puedan suceder en mi aplicación. Entonces, siempre y cuando estas dos cosas se den, hermano, a dibujarse bien. Porque el rectángulo ya siempre lo inicializamos, yo no tendría por qué preguntar si el rectángulo está diferente de nulo. Yo me aseguré en eso, ¿en dónde? En el constructor. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es decir, mijo, pues fácil, hagamos lo siguiente, hagamos de sprite batch.draw y dibuje a quién, la textura que es interna
enseguida lo vamos a hacer. Y aquí vamos también a modificar todo esto. Aquí estamos manejando dentro del Game 1 como todo el bucle completo del juego. Yo estoy invocando los sprites que vienen de otra parte, inclusive puedo cargar escenas, usted puede cargar su clase escena y hacer sus cosas y demás. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a decirle que por favor bazooka.myDraw y le mando al sprite batch. ¿Estás? Mando al sprite batch. Luego a orange, ¿cómo se llama? Naranja, myDraw. Mando al sprite batch. Y a explosión también, ¿por qué no? ¿A dibujar o no? Pues toda esa lógica, ¿quién la tiene? La tiene allá, pues esta clase. De hecho, yo podría luego crear es una lógica muy propia para las explosiones. Entonces yo lo que haría es heredar, ¿cierto? De la clase sprite y poner ya lo específico solamente para eso. Esa es la ventaja que tiene la programación orientada. Aquí, pues nada, pues vamos a dibujar, ¿no? A ver qué tal, cómo está esto. Si está funcionando, no está funcionando. Ahí están. Dibujo a explosión. No. Puse la lógica acá. Aquí no está la lógica de dibujar esa explosión. Para esto yo le creé un atributo a cualquier sprite. Puede ser visible o no. Cualquiera, no. Ahora yo debería hacer es cuando estos están invisibles o cuando no. La idea era que pudiéramos ver aquí en este momentico pues, cómo es que puedo ejecutar, digamos, la programación orientada a objetos aplicado a esto. Ahora, yo necesito que se mueva. Pues vamos a programar y mover, no. Entonces, generalmente los sprites se mueven, pero puede que ese mover sea como más bien muy específico de cada sprite, porque una cosa son las balas, otra cosa es la bazooka, otra cosa es el muñequito que las va a esquivar. Puede que esos movimientos sean ya muy específicos. O puede, cierto, que esto sea algo, un patrón muy general de todos. Vamos a ver aquí. Voy a crear voy a crear de hecho un enumerador a esta clase. Voy a crear un enumerador, un enum, public enum. Vamos a llamar direction, es decir algo que vamos a manejar que se pueda mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Y me creé pues mi propio tipo de dato, pues enumerador ahí. Cuando invoquen a un método que voy a crear, que se va a llamar public void, yo voy a pedirle que me envíe por favor un dirección, lo voy a llamar direction. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer algo muy sencillo. Vuelvo y repito, esto no tiene que, es simplemente un ejemplo, no tiene que ser, uy, no, que la clase como la hice yo tiene que ser toda, no, cada uno puede modelar, porque cada juego puede ser diferente, cada sprite puede tener un... No, él antes llegaba y me ponía el case todos solos. No sé qué pasó en el manual, nada que hacer. Dirección.app, entonces yo voy a ejecutar un código.
Mismo con el resto, ¿cierto? Vamos, sí, ya que él no lo hizo por mí, que antes era más chévere. Voy a venir aquí, down, aquí, left, y aquí right. Default no debería haber un default. Pues para mi lógica no debería haber un default. Pues nada, si se va a mover, ¿qué significa que se va a mover entonces? Yo necesito que se mueva. Si es hacia arriba la dirección que me mandan, ¿qué debería de hacer? El rectángulo punto X, ¿cierto? Perdón, Y hacia arriba, menos algo, ¿cierto? De hecho, vamos a crearle un nuevo atributo a esto, que se llame velocidad. Yo no lo voy a hacer con píxeles, lo normal es que ustedes utilicen vectores, por ejemplo, para poder trabajar lo que es velocidad y lo que es dirección, ¿cierto? La dirección puede ser algo diagonal, no siempre tiene que ser así lineal. La diagonal yo sí necesito siempre bien la X y la Y, ¿cierto? Para moverme. Usted puede mover en cualquier lugar en la pantalla. No es moviéndolo aquí un poquito de X y un poquito para arriba del Y. Ahí sí es mejor mandarle el vector completo. Y ustedes saben hacer operaciones con vectores, igual es pues, la operación básica, ¿cierto? Lo que yo dije entonces es que iba a crear un señor que se iba a llamar speed. Prof. Se va a llamar, primero lo voy a hacer pues, con entero, si fuera algo netamente o hacia la derecha o hacia la izquierda. No, pues, voy a llamar speed. Para eso, pues voy a decir entonces que el constructor que me dio por crear ahorita, ese raro, constructor raro, que raro no, es válido. Vamos a decirle a él que también, uy, ¿qué pasó? Simplemente aquí en su inicialización a speed, llévele speed. Eso va a generar que estos muchachos brinquen. El muchacho va a brincar porque ahora tengo que mandarle el speed. Voy a ponerle que el speed, por ejemplo, para la explosión, bueno, para la explosión, manita speed, pues la voy a poner en 0, por ejemplo. La naranja de pronto sí necesite un speed diferente, entonces le voy a poner un speed a la naranja que sea de 3. No sé qué. Puedo, como lo acabé de crear de manera tipo plantilla, que funcione para cualquiera. Entonces, está el código una sola vez, pero cada uno puede mandar valores diferentes y por eso se va a comportar de manera diferente. Vamos a ponerle que la bazooka va a ser mucho más veloz. Bazooka.speed va a ser 5. Todavía no le he dicho hacia dónde se mueve. Muy bien. Entonces vengo aquí a Sprite y nada. ¿Dónde es que estaba programando por aquí? Entonces aquí me voy a mover que en la dirección va a ser rectángulo punto que en Y, como es hacia arriba que se va a mover, va a ser menos igual a quién, speed, no, la velocidad que le configuren, eso es lo que usted se va a mover. Luego en rectángulo punto en hacia abajo es más speed. No sé qué sprite querrán, cierto, que sea de este tipo, entonces yo estoy haciendo algo súper general que le funcione a todo el mundo, a toda la humanidad. Left, entonces sería X, entonces sería menos igual, ¿cierto? También el speed que le hayan puesto. Repito, esto podría ser un vector. Y aquí rectángulo punto X más igual el speed. Lo que hice fue crear un mover que le sirva a cualquier sprite. Yo no sé si es bazooka, yo no sé si es naranja, no sé si es explosión, el que sea. Estoy aquí para servirte, está diciendo esta plantilla. Entonces simplemente en el mover vamos a suponer que son 2 jugadores, por ejemplo. Entonces yo voy a poner que de hecho voy a poner que la naranja se mueva sola, ¿cierto? Naranja.move. Ojo, calidad.
¿Qué dirección? Te la voy a mandar, que es dirección punto A, ¿cierto? Vamos a ver la naranja hacia arriba. ¿Cuál es la lógica? Yo no sé qué harán para mover eso hacia arriba. O usted dirá que es un movimiento parabólico o que es un movimiento que tenga en cuenta al enemigo. Entonces usted va a programar eso después, no, persiga al enemigo, tal, lo otro, con cierta inteligencia. Lo hará usted, ¿cierto? Por allá adentro. Yo y aquí afuera lo que hago en el game es que mi código sea como lo más simple posible. Yo no sé qué será, usted ya allá arriba sabrá que tiene que mover, ¿cierto? Luego aquí yo voy a poner que sí, qué sé yo, pongamos, bueno, capturemos un teclado. Aquí teclado es un keyboard state, keyboard state, teclado, keyboard más bien para seguir en inglés. Ya no, ya para que ya tengo un spanglish ahí, ya no hay nada que hacer. Keyboard, punto que state, va a tener el estado. Y aquí voy a preguntar simplemente que si teclado, la tecla presionada fue, digamos, keys.right, la tecla derecha. Lo que yo voy a hacer es mover a la bazooka.move, pero la voy a mover a qué dirección. La dirección, la derecha. Según que la velocidad que yo le haya parametrizado ahorita, allá arriba, él lo va a asumir, qué belleza. Entonces está en ejecuto y hago fuerza, uso los dedos, ahí se mueve y ya la puedo esquivar. ¿Qué tal? Pero esto y podría crear otras clases más y lo que estoy haciendo es reutilizar código. Supongamos que esto está relacionado con, de hecho voy a crear otro elemento más. Vamos a aplicarle a esto una programación orientada a con herencia. Vamos a arriesgarnos. Entonces voy a crear mejor una nueva clase y esa clase se va a llamar, ¿a quién no sabe? Bazooka. Qué cosas, ¿no? Se va a llamar Bazooka. Y Bazooka va a heredar de Sprite. Él pues por términos de herencia me está diciendo, hermano, usted es muy bacano y todo, pero para hacer esta parte de la herencia me está exigiendo que yo tenga un constructor de 0 parámetros. Entonces yo pues para no entrar en conflicto con él voy a crear un constructor, ya que constructores para Sprite, para simplemente me voy a asegurar de que haya uno recta, porque es el único que no es validado. Y ahí ya. Muy bien. Entonces con esto ya Bazooka ya no me pone problema. Entonces gracias Bazooka. Ahora lo que yo voy a hacer es simplemente crearme a Bazooka. Voy a crear una list. Voy a crearme un list. Un arreglo de sprites. No. Un arreglo de sprite que se va a llamar voy a crear, de hecho, mi constructor llamado, el cual va a ser que naranja sea igual a un ¿sí o qué? Vamos a poner otro elemento nuevo. Voy a ver si por aquí tengo algún audio. Esperemos que sí. Vamos a ver por aquí. Pictures. Music. Ahí está, qué belleza. Sí tengo.
Tengo un audio que se llama dispar, extensión WAV. Yo simplemente voy a empezar, vamos de una vez a ver cómo ejecutar audio dentro de nuestro juego. Entonces para eso voy a utilizar una clase que se llama el Sound Effect. La primerita pues que vamos a ver es Sound Effect. Se llame dispar. Está diciendo que necesita de un nombre de espacio, que es el XNA Framework Audio. Digo que sí, cárguelo. Para eso en el content, ¿cierto? En el pipeline, yo debo cargar ese audio y adivinen cómo lo va a hacer. Igualito, esto es igualito todo. Entonces vengo aquí a música, busco ese audio, lo cargo, lo copio a mi directorio. Aquí ya está. Voy, hago build. Que esto todo está muy bien. O si debo preocuparme, no me preocupo por el momento. 4 assets que tengo, 4 assets que fueron compilados. Necesito ubicar el audio en una posición X, Y. Pues, ¿para qué? ¿Cierto? Eso no es gráfico. Pues, ¿para qué lo voy a ubicar en una posición X, Y? No, entonces no necesito como más ayudantes. Ahora lo que vamos a hacer es que de afuera alguien puede invocar un método que se llama shoot. Ups, obvio, tengo que selectiva toda la ¿qué más le decimos, compañero? Pues nada, cuando invoquen shoot, nosotros debemos de ser lo más obedientes posible y lo que vamos a hacer es decirle que me manden siempre también el content manager. Ve que no sea la mejor manera, ¿cierto? Van a necesitar el content para poder descargar. Vamos así por el momento. Content manager. Puede que esta no sea necesaria. Esta está un poco ineficiente, pero vamos a hacerlo así. Entonces lo único que voy a hacer es... Ey, ¿cómo así, hermano? Este book on shoot, es eso, una naranja. Okay. Entonces significa que yo podría quemarle aquí de una vez qué son las naranjas y dónde está, pues eso, yo no debería asignarme de afuera dónde rayos está, pues eso. Y aquí podría crear otro miembro privado que se llame el naranja asset, por ejemplo, algo de tipo string, se llame naranja. ¿Vieron mi Spanglish? Aquí simplemente a naranja asset le digo que va a ser igual a orange. No, cierto, quemado. Quemado. Obviamente, pues yo podría crearme como otra clase mejor que se llame naranja, ¿cierto? Y que haga eso, ¿cierto? Sería como lo mejor. De momento lo va a hacer así, ustedes, yo sé, el profesor siempre hace las cosas y ustedes siempre hacen todo de manera guau. El profesor hace los ejercicios fáciles y ustedes los imposibles, ¿cierto? Eso es como lo natural. ¿Qué vamos a cambiar? Sigamos igual. Entonces en este shoot, pues voy a hacer algo, vuelvo y repito, ¿no? Pues como la maravilla de eficiencia. Lo que vamos a decirle a él es que venga, hermano, necesitamos un sprite llamado naranja. Un sprite llamado naranja va a ser igual a un nuevo sprite. Y le vamos a mandar todo lo que usted ya sabe, ¿cierto? Ah, bueno. De hecho, sí, oh. Nada, yo este no lo necesito, ¿sí o qué? Chaolín. Ya había creado ahorita esto. Es un nuevo sprite que voy a mandarle al asset que se llama entonces Orange. ¿Sí o qué? Orange 2. ¿Es visible? Pues por supuesto. Entero X. Hijo, eso todavía no lo sé, ¿cierto? Le van a poner el X y el Y. Y le voy a poner el 00. O si quiero le pongo de una vez el X y el Y. Quien lo va a disparar es quien, noten que lo puse dentro de bazooka.
Entonces yo le puedo decir que el X y el Y estén relacionados con la posición de bazooka, ¿o no? ¿Sí o qué? Pero primero se va a poner aquí para que sepan, para que vamos a ver primero un errorcito que nos va a salir. 0. La velocidad de ese señor va a ser 3. Luego, ¿qué le decimos? Naranja, punto, load image. ¿Y a quién le tenemos que mandar? El content. Que ya lo recibí también a través de eso. ¿Qué más tengo que hacer? Nada más. Ya fue cargado, ¿no? Entonces, ¿ya qué debería suceder? Deberíamos, ya lo cargué, debería de agregarle esto, ¿cierto? Cuando haga un shoot, se lo va a agregar a la lista, ¿cierto? Naranjas, punto, adicionar una nueva naranja, hermano. Les decía que aquí yo debería de poner en este sprite, en la posición X, debería de asignarle lo que tengáis que el rectángulo. Oh sorpresa, ¿qué están viendo ahí? No me aparece el rectángulo. Oh por Dios, ¿dónde está? Yo no heredé pues. ¿Qué pasará? Ah, claro, tenemos que hacer un cambio. Si esta va a ser una clase heredable sprite, lo que yo quiero que sea heredable, ¿cierto? Que mis hijos lo puedan ver, lo voy a poner como protected, sí señor. No está. Protected, no privado, y aquí protected. ¿Algún otro elemento que haya puesto privado? No recuerdo haber puesto ningún otro elemento privado. Entonces, al parecer con esto es suficiente, ¿no? Entonces aquí yo ya debería poner, ahí está rectángulo, ahora sí, ¿ven? Entonces es necesario poner protected a los atributos que usted quiera que solamente su hijo los use. Si usted quiere que todo el mundo lo use, pues claro, ponga público, ¿no? Tú lo quieres, es privado, pero mis hijos lo pueden hacer, claro, tú lo pones protected. Entonces le voy a poner que sea lo que tenga el rectángulo, ¿cuál rectángulo? El de la bazooka, en la posición X, ¿cierto? Esta es la primera que estoy mandando. X, mándele al rectángulo Y, si hizo la Y, no O, ¿cierto? Puedo poner rectángulo o qué más hubiera podido poner. Esto era pues para yo mostrarles que tenía que ponerlo como protected. Pero si recuerdan que yo tengo una propiedad llamada X y otra que se llama Y. ¿Sí o qué? Pues entonces. Pero vamos a ver un errorcito que tenemos. Así que no se lo pierdan. Luego, ¿qué ancho le vamos a poner a la imagen? Vamos a ponerle que esto tiene 50 por 50. ¿O quién me puede decir ya cuál es el error? Noten. Dibuje. Ok. Bueno, yo quiero también cuando hagan shoot hacer lo que nos faltaba. Entonces quiero poner a disparo. Ah, ok. A disparo nos toca decirle por aquí. Vamos a decirle en algún lugar. Vamos a tener que utilizar un engendro. Y es que vamos a tener que ponerlo aquí. No lo quería hacer aquí. Voy a poner un engendrito aquí, ¿cierto? No pues como debería de ser. Voy a poner aquí que a bazooka me le manden el content manager para poder cargar a disparo. Para cargarlo una sola vez, ¿sí o qué? Para no estarlo cargando cada vez que disparen. Yo cargar eso, ¿para qué? Si solamente es un disparo. Solamente lo cargo una vez, no. Eso es lo que quiero hacer aquí. Entonces a disparo le voy a decir que sea igual a content
punto load igualito, es que esto se vuelve repetitivo. ¿Sea algo de qué tipo? El tipo sound effect. ¿Y cómo se llama ese fulano? Se llama disparo, si no estoy mal, con minúsculas. Clicar aquí o con mayúscula. Cárguelo una vez, hermano. Que si no me toca, aquí estaría cargando a cada rato. ¿Y para qué? ¿Cierto? Vamos a hacer eso. De hecho, podemos buscar un elemento muy similar también con naranja, que se cargue una vez y luego yo simplemente hago copias de esa naranja. Entonces luego lo que voy a hacer aquí es disparo punto play, que play. Y vamos a crear algo. Bueno, vamos a ver qué tal, qué pitos toca. Noten que ustedes dirán, no, pues con esto ya estaría listo. ¿Yo qué tendría que hacer? Venir a game y decirle ya que esta naranja, qué cuentos de naranja, ¿cierto? Ya naranja no está por aquí. Entonces yo llego, naranja por aquí se va. Y esta bazooka de hecho ya tampoco es así, ¿cierto que no? Bazooka no es así. Ya bazooka no es así, qué pesar. Ya no es así. Yo le puedo crear entonces a ella su constructor y demás. Bazooka ya no es un sprite, sino que bazooka ya es de qué tipo. Es del tipo bazooka, exactamente. Naranja ya no está, chaolín. Vamos a dejar viva. Está bazooka. A bazooka le vamos a decir que es igual a una nueva bazooka. Pero noten que él me está diciendo, hey, mandame el content. Yo digo, listo, content. Porque así lo creé. ¿Cierto? Recuerden que ustedes pueden modificarlo y hacer cosas mucho más eficientes. Ya le mandé el content. Ojo, bazooka no se le ha asignado los demás elementos. ¿Dónde se va a ubicar, cierto? Bazooka nos hace falta ponerle el name. Entonces el name se llama, ¿cómo se llamaba? Bazooka 2. Nos falta ponerle el que es visible, que sea true. ¿Qué nos falta? El alto, el ancho. Ubicación. Bueno, velocidad de la bazooka. Se mueve más lento. En X va a estar en 200. En Y va a estar en 5. Ahí ya lo inicialicé, ¿sí o qué? Pues lo que hice fue inicializarle los parámetros a bazooka. Bazooka tiene también su propio load, ¿cierto? Ya naranja no. Tiene su load image y pues ya no lo tengo que codificar porque lo tomé de mi papá, para que vean. Lo tomé de mi papá, entonces él va a cargar la bazooka común y corriente. Que vuelvo a verificar si se llama bazooka 2 y si se llama bazooka 2. Voy a ejecutar. Bueno, ya aquí ya no estaría este señor. Vamos a bazooka. Vamos a modificar o vamos a agregarle otro código a este señor. Y es que si teclado.isKeyDown es la tecla izquierda, simplemente a bazooka muévase. Que note que aunque bazooka yo no vieron que yo le ejecute ese código, yo lo que hice fue heredar. Entonces al heredar ya asumo ese comportamiento de mi papá. Entonces dirección para la izquierda, según la velocidad que yo haya parametrizado. Vamos a ejecutar a ver qué pasa. Hay que cruzar los dedos. Ahí está la bazooka, ¿cierto? Disparar porque no he programado nada a disparar, rayos, ¿cierto? Pero se me mueve, ¿cierto? Se está dibujando bien, o sea, la herencia funcionó, excelente, es una belleza. Vamos a ver si el resto de cosas sí están funcionando. Yo supongo que con la barra espaciadora, teclado.isKeyDown, x. ¿Cuál es que es barra espaciadora?
backspace, clutch. Lo que era esto. Ah, no, era space, ¿cierto? Claro. Es el número. Digo que bazooka, ¿qué? Shoot. Yo vi que lo creé. Soy un mero creador. Entonces shoot me está diciendo, pere, papá, pere, si usted me está pidiendo un content para yo estar cargando. Esto hay que mejorarlo, ¿cierto? Porque si no, cada vez que yo dispare, él está yendo, va al content. Eso no está bien, ¿sí o qué? Pero bueno. Shoot. Ah, shoot. Dispara. Entonces, vamos a ver qué tal esto. Sonó, ¿cierto? Funciona el sonido, pero no la ven. ¿Por qué no se ve en la...? Claro, porque ¿qué está diciendo Bazooka? ¿Cierto? Bazooka tiene su draw, pero están los draws de las balas, ¿cierto? De las naranjas. Pues vamos a revisar el draw de Bazooka. Ah, no lo hemos implementado. Ah, ¿por qué? Porque es que él lo asumió aquí de este señor MyDraw. ¿Qué dice este MyDraw? Nada, se dibuja a sí mismo. Y así mismo es que así mismo es la Bazooka, ¿cierto? Así como está. Yo tendría que crearle un mecanismo que permita entonces dibujar esas balas. Yo no he dicho una, si son dos, cuántas son. Entonces, ¿quién lo debería de tener? Lo debería de tener la propia Bazooka, pues ella es la que es especial. Entonces, yo voy a crear un public void y lo voy a llamar myDraw. Al mío, ¿cierto? MyDraw. Necesito el sprite batch, necesito un sprite batch, perdón. Se llama batch. Entonces noten que lo llamé igualito a este, así debería de ser. Pero yo lo debería de poner, ¿cierto? Él me está diciendo, momento. Lo que pasa es que usted, parcero, usted hereda de Spray y Spray ya tiene un método MyDraw. ¿Usted qué piensa hacer? Entonces, no, es que yo lo que quiero hacer es esconder la implementación de mi papá. Él me está diciendo, mano, como yo estoy tan moderno, pues un C# tan moderno, que yo le permito hacer esto. Esconder la clase base agregándole new. Eso se podía hacer, ¿cierto? Yo le digo a él, hey, esto es un public new void. Y entonces no va a asumir el de mi papá. O yo podía poner que el método del papá sea, o sea, sobrescribible, ¿cierto? ¿Y cómo le ponemos que sea sobrescribible? Overridable. No, ¿cierto que no? ¿Cómo le ponemos? Entonces a este yo le puedo poner, ya se me olvidó si es primero, vamos a ensayar aquí. Lo puedo poner virtual. Y al colocarlo aquí virtual, aquí ya luego le puedo poner public overrides. Así, ¿cierto? Y noten entonces que ahí desaparece. O el new. Virtual, sí, era ese. Luego aquí, pues yo debería ejecutar. Ya ahora, mío, ya defiéndase usted, papá. Ya usted dijo que era override. Chao. Ya no puede dibujar entonces el otro. Entonces yo lo que voy a venir a hacer es sospechosamente hacer un copy paste por aquí para tras que esto sea visible, color naranja. Esto aquí. Y con esto pues no hago nada, pues Prodi no está haciendo nada. Ahora lo que yo debería de hacer es que después de dibujar esto, yo debería de coger un for each, ¿cierto? Que por cada elemento en cuál colección, naranja, ¿cierto? Por cada naranja en naranjas, ¿qué debería de hacer?
Dibujarla no. Ahora, ¿se están moviendo? No, ¿cierto? Entonces, ¿quién las debería de mover? ¿Será que yo invoco, creo mi update, ¿cierto? Un update para que esté moviendo las cosas. También debería crear mi update, ¿cierto? Un private void que se llame update, ¿cierto? De afuera no tienen por qué llamar este update. O si usted quiere, pues lo pone. Por el momento yo no quiero eso. Y lo que voy a hacer es invocar a move. ¿Y cómo se van a mover las balas? ¿En qué dirección? Hacia abajo, ¿sí o qué? Da. Ahora es quién va a invocar a ese señor. ¿Quién creen que lo invoca? Yo debería estarlo refrescando 60 veces por segundo, entonces les decía, pues si quiero lo pongo público, para que la bazooka se esté actualizando. Yo podría poner aquí público y simplemente dentro del gain 1 invocar aquí en el draw, sea que dispare o no sea que no, bazooka.update. Ah, un momento, aquí hay un error, ¿cierto? Yo estoy moviendo ¿a quién? Estoy moviendo a la bazooka. Y yo no necesito que me muevan a la bazooka. Necesito mover son las balas, ¿cierto? Entonces las balas, yo debería hacer es un for each, igualito al otro, en naranjas, donde cada naranja, cada naranja se mueve, ¿cierto? Se mueve hacia abajo. Y ahí está. Te lo estoy diciendo desde aquí. Otra forma es haberle dicho en el draw, que sea el draw el que invoque a update, a este update, para que mueva las naranjas, así por el estilo. De hecho, no hubiera recorrido varias veces, también lo puedo hacer, no. Ustedes pueden decir, no, por efectos de rendimiento, ¿para qué voy a recorrer dos veces esto? Más fácil, usted también hubiera podido decir esto. Aquí mismo, primero las muevo y después las dibujo. Y solamente las recorro una vez. No tan brillante. Ya puede ser. Ya. Vamos a suponer que lo vamos a hacer así. Y eso implica que ya aquí este update. Shaolin. Entonces aquí ya este draw que están invocando no va a ser ese draw. De hecho, para ver que nuestro otro draw no se haya dañado, vamos a poner a explosión que sea visible. ¿Sí qué? Estar bien lejos de aquí. Ya no pongámosla ahí. Voy a ejecutar. Ah, cierto, el draw del papá sigue funcionando, van a explosión allá. Y el draw de básica también funciona, overrideable. ¿Cómo es que yo puse shoot? Espacio. Aquí me muevo. Es fácil y sencillo, ¿no? Entonces noten, obviamente, ¿qué está sucediendo? Se están dibujando muchas naranjas a la vez. ¿Por qué? Porque recuerden que yo estoy capturando el teclado en 0.16 milisegundos. Yo podría capturar eso que ahí no sea como tantas veces, ¿cierto? Tantas veces como que no. Eso hágalo cada tantos milisegundos, hágalo tan, ¿cierto? O tantos frames por segundo. Pues usted es libre de ejecutar su propia lógica. Entonces, para no hacer muy largo este video, vamos a dejar esta sesión de este video hasta ahí, ¿cierto? Y vamos entonces a ver, vimos entonces aplicamos un poco de programación orientada a objetos, no la maravilla, ¿cierto? No el supermodelo, pero una forma de crearlo.
vimos inclusive cómo la herencia y cómo inclusive a uno de esos sprites le agregué un conjunto de sprites que son las balas, ¿cierto? Las naranjas, lo puse como un elemento dentro de Bazooka, un list de naranjas, y las estoy dibujando y vimos de una vez cómo ejecutar el sonido. En este caso es un sonido más básico, que es el sound effect. Les voy a mostrar otra cosa de una vez, que es el sound effect instance, para que notemos la diferencia. Sound effect instance, y lo voy a llamar disparo instance. Y simplemente cuando cargue este señor aquí en disparo, le voy a decir que por favor disparo instance es igual a quién. Va a ser igual a disparo punto, se me olvidó el nombre de este. Es que le dije fue disparo instance. Va a ser igual a disparo create instance. Si ese es. Y en vez de disparar a disparo, voy a disparar a disparo instance. A ver qué tal. De una vez les muestro. ¿Cuál es la diferencia entre sound effect instant y sound effect? Es que ejecutamos. No se ejecutan varios ahí, sino que hasta que no termine uno, no ejecuta el otro. Ya usted decidirá cuándo puede ejecutar uno o el otro. Hay otro para sonido. Generalmente estos deben de ser extensiones WAV. Estos deben de ser extensiones WAV. Este tipo de sonidos que son más livianos, que son más como de la interacción, ¿no? De la acción. Pero también hay otros sonidos que vienen, es como el background, ¿cierto? El background, la música ahí de fondo. Esos no lo harían entonces con Sound Effect Instant ni con Sound Effect, sino que hay una clase que se llama Song. Creo. Sí, sí señor. Song. ¿Cómo se carga? Como siempre, ¿cierto? So, content, loadout. ¿Este qué tipo va a ser? Entonces este lo cargan como MP3. ¿Sí? Como MP3 es que ustedes cargan ese. Y para ejecutarlo, ¿cierto? Ustedes dirán, no, pues fácil, son punto what. No, no hay, ¿cierto? No está punto el play. Entonces hay algo que se llama el media player, punto play, y ahí le mandamos a la canción que yo quiero ejecutar. Estos son los MP3 que corrían pues allá atrás. Entonces vimos las diferentes clases para audio y aplicamos un poco programación orientada a objetos. Entonces vamos a dejar este video hasta ahí y nos vemos en un próximo video. Bye.